Bendito sea el Señor y exaltado sea su santo nombre, que nos permite en este día disfrutar, hermanos, de este tiempo, de regocijarnos en su presencia, de poder deleitarnos en adoración, en exaltación a nuestro Dios, de poder honrarle a Él a través de nuestras vidas y a través de todo lo que vamos a hacer en este tiempo, hermanos, que estaremos reunidos. Les invito entonces para que disfrutemos de este maravilloso tiempo, de este maravilloso momento que nos da el Señor, para que en unidad, gracias a Cristo Jesús, podamos entonces adorarle, que es el punto inicial, pero también, hermanos, podamos exaltarle a Él a través de su santa palabra, a la cual les invito, hermanos, para que vamos al libro de Mateo, capítulo 7. Vamos a leer una vez más, porque estamos en este texto, versículo 1 al versículo 5. Dice: no juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Les invito para que oremos. Les invito para que le demos gracias a Dios. El Señor es grande, Él es maravilloso, Él es misericordioso. Su bondad y amor sobrepasa todo. Y hoy, Señor, gracias a todos esos atributos que te caracterizan como el Dios todopoderoso, el Rey sublime, nuestro maravilloso Señor. Nos podemos, pues, reunir en este día, que por gracia nos permite disfrutar, en el cual, Señor, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu gran amor, reconociendo tu santidad, nos postramos entonces delante de ti para ofrecerte, Dios, cada palabra que salga de nuestra boca, cada cántico, Señor, que rogamos a ti, salga de lo profundo de nuestro corazón, no de una manera costumbrista ni rutinaria, sino que sea la vida que emana, Señor, de ese corazón, la cual nos invita a que te adoremos en espíritu y en verdad, y que podamos honrarte, Dios, como tal tú te lo mereces. Abre pues nuestro entendimiento y abre pues nuestro corazón, para que en esta noche sea una delicia, un gozo, un regocijo, al saber que podemos estar disfrutando este tiempo en tu santa presencia. Amén. Conocemos tus caminos hoy, Señor. Hoy adoramos a un Dios que conocemos, porque tú nos has pastoreado, Señor, porque tú estás a nuestro lado, tú cuidas de nosotros, Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados
Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, Dile a Él. nada me faltará, oh, nada, nada me faltará, oh, nada me faltará. A Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo, yo adoraré, porque Él me ha dado vida eterna. Porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado Rey. A Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo, yo adoraré, porque Él me ha dado vida eterna. Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado Rey. Él me ha dado vida eterna, sí, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado Cristo he proclamado.
de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel.
refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Es tiempo de ponernos alegres. ¡Ea! ¿Quién como tú, Jesús, que me enamore? ¿Quién como tú, Señor, que me transforme? Amor eterno y completo, tú siempre me das. ¿Quién como tú, Jesús, que me perdone? ¿Quién como tú, Señor, que me renueve? Palabras de vida eterna siempre me hablarás. Eres mi guía, tú eres mi vida, eres mi amor, mi pasión, mi alegría. Eres mi dueño, mi Padre eterno, todo mi amor y mi ser te ofrezco. Eres mi guía, tú eres mi vida, eres mi amor, mi pasión, mi alegría. Eres mi dueño, mi Padre eterno, todo mi amor y mi ser te ofrezco, Jesús. Que soy el júbilo. ¿Quién como tú, Jesús, que me enamore? ¿Quién como tú, Señor, que me transforme? Amor eterno y completo, tú siempre me das. Oh, 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 oh. ¿Quién como tú, Jesús, que me perdone? ¿Quién como tú, Señor, que me renueve? Palabras de vida eterna siempre me hablarás. Eres mi guía, tú eres mi vida, eres mi amor, mi pasión, mi alegría. Y eres mi dueño, mi Padre eterno, todo mi amor y mi ser te ofrezco. Eres mi guía, tú eres mi vida, eres mi amor, mi pasión, mi alegría. Eres mi dueño, mi Padre eterno, todo mi amor y mi ser te ofrezco, Jesús. Es tiempo de hacer ruido para el Señor. Y ahora digo, ¿quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Nadie como tú. ¡Oh! ¡A celebrar!
ofrezco. Eres mi guía, tú eres mi vida. Eres mi amor, mi pasión, mi alegría. Eres mi dueño, mi Padre eterno. Todo mi amor y mi ser te ofrezco, Jesús. Aleluya, gloria sea a nuestro Dios. Adorar a Dios, hermanos, realmente es algo que nosotros, por la misericordia de Dios, podemos disfrutar, porque es un momento realmente fascinante, porque podemos derramarnos en la presencia de Dios y sacar de ese corazón nuestro adoración, alabanza, gracias a esa obra maravillosa que el Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas, para que con regocijo y gozo en nuestro corazón le adoremos, como lo hemos hecho, hermanos, en este tiempo de adoración que hemos tenido. Una vez más, entonces, les invito para que vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos del 1 al 5. Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 5. Y dice: no se conviertan en jueces de los demás, y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita y no te dieras cuenta de que en tu ojo hay una rama. ¿Cómo te atreves a decirle a otro: déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo, si en tu ojo tienes una rama? Hipócrita, primero saca la rama que tienes en tu ojo y así podrás bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. Palabra de Dios que leo en una versión diferente a la Reina Valera, pero con palabras muy comprensibles para nuestro entendimiento. Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tu bondad, Dios, es tan grande que nos permites compartir, disfrutar tu palabra, para que esa palabra, Señor, nos instruya y nos enseñe, pero a la vez, Dios, en el tema que estamos tocando, nos exhorte y nos corrija. Y nuestro corazón, Dios, dispuesto está y abierto totalmente, precisamente para que tu enseñanza, tu palabra, obre en cada uno de nosotros, pues nuestro deseo es aprender de ti y hacer tu perfecta voluntad. Bendito Dios. Estamos estudiando, hermanos, este maravilloso texto del Sermón del Monte y estamos en esta enseñanza de la palabra de Dios que nos ha permitido ver 4 cosas importantes, y vuelvo y las resumo para que la tengamos en cuenta. Y hemos visto que, en primer lugar, hemos visto lo que el texto no significa. O sea, hemos dicho que el Señor no prohíbe que el creyente ejerza su discernimiento espiritual para evaluar en ocasiones el carácter y las creencias de los hombres. En segundo lugar, vimos lo que estas palabras sí significan. El Señor está advirtiendo a sus discípulos, a tú y yo, hermano, que debemos asumir una postura muy diferente
a la que asumían los fariseos cuando se veían en la necesidad de pasar juicio o de evaluar a otros. El Señor nos está pidiendo que renunciemos a la ambición presuntuosa de ser Dios, al colocarnos en alto como jueces. Hemos visto entonces estos dos puntos, las palabras y lo que este texto no significa, y hemos visto estas palabras, lo que sí significan lo que estamos citando. Estas palabras que nos dice Señor, no juzguéis. Y en tercer lugar, vimos cómo se manifiesta ese espíritu que Cristo condena aquí. ¿Cuáles son los síntomas que evidencian este mal? Y hemos considerado 5 puntos o 5 síntomas específicos. El número 1 es la tendencia a emitir críticas innecesarias para hacernos un freno a lo que muchas veces nosotros queremos hacer. Síntoma número 2, la tendencia de llegar a conclusiones apresuradas, que caemos por lo regular todos. Síntoma número 3, la tendencia a evaluar las motivaciones internas de los demás, que no nos corresponden. Síntoma número 4, la tendencia a enfatizar el lado negativo de las cosas. Siempre vamos hacia allá, hacia el lado negativo. Y el síntoma número 5 es la tendencia a establecer normas arbitrarias de santidad por las cuales tú y yo condenamos o absolvemos a otros, porque los queremos encasillar en lo que nosotros consideramos debe de ser así. Y estos síntomas que hemos visto son impartidos o lo hemos citado como para que nos hagamos un examen de nuestra alma, de nuestro corazón, y nos demos cuenta a la vez si estamos incurriendo o no en este mal, si estamos metidos o no estamos metidos en este gran problema que cita la palabra. Y es por eso importante que nosotros sepamos cuáles son las manifestaciones específicas que evidencian este mal. Y comenzamos a tocar varias razones que da el Señor para ponerle un alto a ese espíritu de crítica pecaminosa. Y consideramos una de las razones, versículo 1, no juzguéis. ¿Por qué? Para que no seáis juzgados. Debemos dejar, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Tenemos que dejar de criticar, porque daremos cuenta a Dios por ello. Daremos cuenta a Dios por ello. Algún día, dice la palabra en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Todos, sin excepción, compareceremos delante del tribunal de Cristo. No para que se decida allí dónde pasaremos la eternidad. No, porque si estamos en Cristo, eso ya fue decidido. Pero sí tendremos que dar cuenta de nuestra fidelidad. Nos presentaremos delante de Dios no como un criminal comparece delante de su juez. Así comparecerán únicamente los impíos, los que no conocen de Dios en el día del juicio. No los creyentes. Los creyentes se presentarán ante Dios como lo hace un siervo delante de su amo para dar cuentas de su servicio. Ahí estaremos nosotros, dando cuentas. ¿Y qué dice Pablo? Que es necesario que todos nosotros comparezcamos delante de ese tribunal para dar cuentas. Y una de las cosas, hermanos, por las que tendremos que dar cuentas es precisamente esta enseñanza que nos está dando Cristo Jesús. La forma en que juzgamos tú y yo a otros.
En ese juicio no se traerá a colación los pecados que cometimos cuando éramos incrédulos. Tales pecados, dice la palabra, ya fueron lavados y borrados por la sangre de Cristo, la sangre que derramó Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Tampoco se traerán a colación en ese juicio los pecados cometidos después de la conversión y que fueron apropiadamente confesados, porque Dios, dice en su palabra, promete olvidarlos totalmente. Pero aquí está el motivo, hermano, de temor. Porque dice la Escritura que se pasará un juicio. Esas personas que se pasan la vida emitiendo juicios a diestra y siniestra, como que si tal cosa no fuese pecado, como que si Dios los hubiese constituido como jueces de los demás, con licencia para hablar de otros lo que se le antoje, tendrán que dar cuenta delante de Dios en aquel día. Es lo que nos dice la palabra. De alguna manera, hermanos, que no alcanzamos a comprender del todo, seremos afectados en ese juicio por la forma en que juzgamos a los demás. La Biblia no nos da detalles acerca de este juicio por el cual el creyente pasará. Y seguramente, hermanos, tendremos muchos interrogantes al respecto. Pero la Biblia revela lo necesario para infundir en nosotros, en tú y yo, temor, hermanos, temor, para que pongamos freno definitivamente en nuestra boca. Romanos 14, versículo 10. Y esta enseñanza, hermanos, en ese tiempo no es muy popular, porque al creyente se le dice, no te preocupes, ya tú has sido perdonado en Cristo, ya tú has sido sellado, y todo esto es verdad. Todo esto es verdad. Pero escuchen lo que dice el texto. Romanos capítulo 14, verso 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y está hablando en el contexto de creyentes, los creyentes. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Y ahí viene el punto. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros, y el apóstol Pablo se incluye en ese grupo, cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí, dará a Dios cuenta de sí, dice la palabra. Y una de las cosas, hermanos, por las cuales daremos cuenta es por la manera entonces en que hemos administrado esa capacidad crítica que Dios ha puesto en todos nosotros. Pero el Señor Jesucristo en este texto de Mateo 7 menciona dos razones más. Como quien dice, si esta no es suficiente, bueno, dos restantes para que amarren sus conciencias y nos llenemos de temor reverente delante de Dios. No solo debemos dejar de criticar, porque seremos juzgados por ello, dice la palabra, sino que también, en segundo lugar, porque al hacerlo, estamos estableciendo la pauta para nuestro propio juicio, por medio del cual Dios nos juzgará a todos nosotros. El versículo 2 del capítulo 7 dice, porque con el juicio con que juzgáis, y lo podemos traducir de otra manera más clara, porque con el tipo de juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido, dice la palabra. El Señor nos está diciendo aquí, que si tú y yo somos indulgentes con la crítica pecaminosa, no solo estamos atrayendo sobre nosotros el juicio de Dios, sino que también estamos estableciendo la pauta que Dios seguirá con nosotros
cuando nos toque nuestro propio juicio, porque nos va a tocar. Y leamos el texto nuevamente. Porque con el juicio con que juzgáis, con ese juicio que yo juzgo, seré juzgado. Y la medida que yo uso para medir a otros, esa misma medida harán conmigo, o será medido. Dos cosas, hermanos, que nos enseñan este texto. En primer lugar, que la disposición con que nosotros pasamos juicios sobre otros será la disposición con que Dios nos juzgará, dice Cristo. Porque con el tipo de juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Pero en segundo lugar, también nos enseña el Señor que en ese juicio se usará la misma medida de evaluación que nosotros usamos para los demás. Dice el Señor, con la medida con que medís, os será medido. En otras palabras, lo que el Señor está advirtiendo aquí, y de la forma más solemne, es que la forma en que juzgamos a otros, tú y yo, la disposición con que lo hacemos y la norma que usamos para juzgar será como un boomerang, que sabemos bien que se volverá contra nosotros. Lo lanzaremos así en juicio, pero ese juicio se volverá contra nosotros. Cuando asumimos el papel de jueces, estamos diciendo con esto que tenemos suficiente luz sobre el asunto, tanta luz como para constituirnos en jueces de los demás. Por lo tanto, como clamamos tener tanto conocimiento y tanta sabiduría, no podremos alegar ignorancia cuando Dios pase ese juicio sobre nosotros. Hemos sido lo suficientemente sabios como para evaluar el pecado en otros. Entonces no podremos alegar ignorancia delante de Dios en aquel día cuando sean evaluados los nuestros, porque así sucederá. Es por eso que Santiago nos dice en el capítulo 3, versículo 1 de su epístola: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y la Biblia versión de las Américas dice: sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Y hermano, si tú eres hipercrítico, con lo que hemos hablado, si tú estás en este gran problema y no has cambiado en cuanto a esto, prepárate desde ahora a presentarte delante de Dios. Porque tu juicio será mucho más estricto, y eso es lo que nos enseña la palabra en cuanto a esto. Será mucho más estricto. Vamos a ver otros textos de las Escrituras en cuanto a esto. En Lucas capítulo 12, versículo 48, dice el Señor: a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Si tienes tanto discernimiento que te has tomado la libertad de constituirte en juez de los demás, espera entonces de Dios un escrutinio más estricto. En Romanos, capítulo 2, versículo 1, escribe el apóstol: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiere que seas, escuche, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. El problema de nosotros, hermanos, es que muchos de nosotros somos bien entendidos cuando tenemos que pasar juicios sobre los demás. Vemos muy claramente, pero muy claramente, el pecado de los demás, el pecado en otros.
pero cuán difícilmente nos apercibimos de nuestro propio pecado. Cuán difícilmente. Cuán fácilmente nosotros vemos el pecado en otro. Pero cuando nos miramos a nosotros mismos, muy difícil que nos demos cuenta del pecado. Nosotros tenemos dos varas para medir. Una para medirnos nosotros mismos y otra para medir a los demás. Pero hermano y hermano, Dios tiene una sola vara y Él va a usar la vara que tú uses cuando estás midiendo a los demás. Esa es la vara que Dios va a usar. Y va a usar una vara muy estricta, bien estricta, porque es la manera en que tú y yo medimos a los demás. Nosotros medimos a los demás con dureza, hermanos. Y con un cuestionamiento total, implacable. Pero cuando nos miramos a nosotros, somos demasiadamente suaves. Cuando tenemos que evaluarnos a nosotros mismos, somos demasiadamente blandos. Somos demasiadamente blandos. Incluso en las mismas cosas en las que estamos juzgando a otros. Lo mismo que hacemos, cuando otros lo hacen, lo vemos como un pecado imperdonable. Pero cuando eso que estamos midiendo lo hacemos nosotros, porque lo hacemos, ni siquiera lo vemos como pecado, si es que lo vemos. Somos como David en ese sentido. David había cometido pecado con la mujer de Urías Eteo. Y cuando Natán fue delante de su trono real, le dijo: David, escucha lo que sucedió en tu reino. Un pobre hombre tenía una sola ovejita y un hombre rico tenía muchas ovejas. Y como llegó una visita importante a la casa de ese hombre rico, en vez de coger una de sus ovejas, de todas las que tenía, y sacrificarla, este hombre fue tan cruel y tan vil que le cogió la única ovejita que tenía ese pobre hombre. ¿Qué tú crees, David, que se debe de hacer con ese hombre? David inmediatamente sacó la vara para juzgar a otro y dijo: ese hombre es digno de muerte. Sentenció inmediatamente porque me dio con la vara que él tenía de fuerte. Y Natán dijo a David: tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Y Dios no tiene dos varas para juzgar. Dios juzga con una sola vara. Lo que el Señor, hermano, nos enseña en Mateo 7:2 es que en el día del juicio no usarán una medida más fuerte para el otro y más benigna para mí, y más benigna para ti. Se usará la misma vara que usaste tú para medir. Esa misma vara se usará, es lo que nos dice el Señor. Mateo capítulo 5, versículo 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y aquí nuevamente, hermanos, hacemos como la aclaración. No nos está diciendo que tú y yo alcanzaremos la salvación, y alcanzaremos la salvación de Dios siendo misericordiosos. Eso no dice el texto. No, porque la salvación, lo hemos visto bien, lo hemos aclarado bien, no es por obras, para que nosotros tengamos algún medio del cual nosotros podamos justificarnos en cierto sentido. La salvación es un regalo de Dios. Un regalo que Dios ofrece por gracia, por medio de la fe. Pero una de las cosas que trae consigo esa fe salvadora es la regeneración de nuestro corazón y la implantación del carácter de Dios en nuestras vidas. Y una de las características más hermosas de ese carácter divino es precisamente la misericordia. Y un hombre que no conoce la misericordia, ese hombre entonces no conoce qué es la salvación que hay en Cristo Jesús. Porque este texto también dice que puede ser usado
aún para hablar de los creyentes. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Habla también a los creyentes. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque alcanzaremos misericordia. Misericordia, hermanos, para actuar en nuestra vida. Misericordia como un fruto que hay en nuestro corazón. Misericordia que nos conduce a saber evaluar las cosas con misericordia. Santiago capítulo 2, versículos 12 y 13 dice: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. O sea que lo primero que nos enseña Santiago aquí es que todos compareceremos algún día delante de Dios. Y seguramente, hermanos, todos en aquel día queremos que Dios nos trate con misericordia. Eso es lo que todos queremos, que nos trate con misericordia, aún siendo juzgados como creyentes. ¿Qué esperamos que Dios haga? Que cuando nosotros comparezcamos como creyentes delante de su tribunal, nos trate con misericordia. Deseamos en ese día que Dios no tome en cuenta las cosas que nos movieron realmente a hacer todo, las causas atenuantes que estuvieran envueltas en las diversas cosas que serán juzgadas. Nosotros queremos algo diferente. Que Dios precisamente no se evalúe con esa vara de juicio dura, sino que Él tenga misericordia y como que nos comprenda, para que podamos entender bien, como que Él entienda el por qué tú y yo en algún momento, en alguna ocasión, cometimos cierta clase de errores. Eso es lo que nosotros queremos, que en el juicio Dios tenga esa misericordia y como que entienda el por qué fue que caímos en semejante situación o en algún problema, en alguna clase de desvío, en alguna clase de pecado. Y si eso es lo que nosotros deseamos, porque yo sé que todos lo deseamos, todos, escucha entonces con atención lo que dice Santiago al respecto. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. O sea, hermanos, que si no tenemos misericordia nosotros con los demás, Dios tampoco tendrá misericordia. Y ten en cuenta que misericordia es lo que me dan sin merecerlo. Es lo que me dan sin merecerlo. Y Dios me da misericordia cuando se la pido. ¿Y qué espera de Él? ¿O qué espera Él de nosotros? Que le imitemos. Él espera que nosotros le imitemos. Cuando tú y yo nos negamos a hacerlo, o somos remisos en tener misericordia, recuerda, hermano, que seremos medidos con esa misma vara que usamos para con los demás. Seremos movidos, seremos medidos con esa misma vara. Pero misericordia no significa poner de lado ocasionalmente la justicia y no juzgar. No significa eso. Jesús más bien nos da a entender que debemos aplicar tanto la misericordia como la justicia. Debemos considerar que la justicia y la misericordia son normas iguales y como tal, así mismo se tienen que aplicar. La misericordia no cancela la justicia, ni la justicia anula la misericordia. Dios espera de nosotros que actuemos bajo el mismo influjo de estas dos cosas, justicia y misericordia. Y veamos algunos textos. En Miqueas, capítulo 6, versículo 8 dice: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno,
¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dos cosas pide el Señor: hacer justicia y amar misericordia. No justicia sin misericordia, no misericordia sin justicia, ambas cosas a la vez. Zacarías capítulo 7, versículo 9 dice: así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad y hacer misericordia y piedad cada cual con su hermano. Como ven, hermanos, estas dos cosas son irreconciliables. Por el poder de la gracia de Dios podemos vivir en el justo balance que nuestro Señor Jesucristo ejemplificó a perfección: justicia y misericordia. Tenemos que ser justos y misericordiosos a la vez en toda clase de obras, de medidas que tú y yo hagamos. Proverbios capítulo 3, versículo 1 al 4 dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Debo atarme al cuello la verdad y la misericordia, no una o la otra, ambas a la vez. Y que nadie piense, hermanos, que la misericordia de Dios es un premio para el que hace misericordia, porque si así fuese, pues ya no sería misericordia, porque me la gané. La misericordia es algo que Dios otorga al que se la pida, pero aquel que juzga con misericordia está evidenciando con ello que la gracia de Dios ha obrado en su corazón, y tal persona puede anticiparse con confianza el día del juicio, porque sabe que esa gracia divina que ha obrado en él, el ser misericordioso, le hallará misericordia delante del trono de Dios en aquel día. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 16 al 18, dice: y tenga el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Juicio sin misericordia se hará con aquel que hace juicio sin misericordia. Cuando estés en la presencia de Dios en aquel día, ¿qué es lo que deseas obtener de Dios? Trae a la mente, hermanos, esa escena por un momento. Estar delante de Dios. ¿Quién va a juzgarte? ¿Quién va a juzgar tu vida? ¿Qué esperas tú de Dios? ¿De qué manera tú esperas que Él te juzgue? Que te trate con suavidad, que te trate con misericordia, que te trate con compasión, que cuando Dios evalúe tus fracasos y aún tus caídas, tome en cuenta las circunstancias que te rodeaban en aquel momento, tome en cuenta tus debilidades como ser humano, tome en cuenta las luchas violentas que tenías con tus corrupciones particulares. ¿Qué esperamos? Que tenga compasión. Eso es lo que esperamos. Pues hermano y hermana, así debes actuar entonces tú cuando juzgas a los demás. Porque con la clase de juicio que tú uses al juzgar al otro, serás tú también juzgado. El único que tiene derecho a hacer juicios sin misericordia es Dios. Es el único que tiene derecho.
Y si Dios decidiera pasar juicio sin misericordia, estaría haciendo uso de un derecho que solamente a Él le corresponde, porque Él es infinitamente justo y su justicia infinita demanda una satisfacción que solamente Cristo pudo haber hecho. Por eso Cristo murió en la cruz del Calvario, para satisfacer la justicia perfecta de Dios. Y Él ha decidido, y gloria al Señor por eso, tratarnos con misericordia, porque tú y yo merecemos lo contrario. Merecemos es su justicia, pero Él, que nos ama, ha decidido tratarnos con misericordia. ¿Cómo creen entonces que Él ve a una de sus criaturas pecadoras, que merece que se le trate sin misericordia, haciendo juicio sin misericordia, que ha decidido pasar sobre los demás esa vara dura sin misericordia? ¿Cómo lo verá Dios? Ten en cuenta eso. El que te quiere dar misericordia, ¿cómo te ve a ti? Que tú esperas también misericordia de Él. ¿Cómo te verá a ti cuando tú pasas juicio sobre los demás sin ninguna clase de misericordia? Y si esa es la única marca predominante en tu vida, si esa es la forma en que tú sueles juzgar a los demás, hermano y hermana, tienes razones para estar temblando, porque la Biblia dice que solo los misericordiosos alcanzarán en misericordia en aquel día. Solo los misericordiosos. Te invito, hermanos, para que terminemos en oración y continuaremos este próximo sábado con este tema. Y Señor, pues siempre al contemplar estas cosas, tú eres el único que puede hacer un escrutinio profundo en el corazón del hombre, pues tú, Señor, lo ves absolutamente todo, y nada se escapa a ese ojo tuyo que lo escudriña todo. Y tú sabes, Dios, cuántos de los que estamos escuchando tu palabra en esta noche hemos sido jueces sobre los demás, implacables, sin misericordia, con un deseo de aplastar, de destruir, de dañar, con un deseo de condenación sobre las otras personas, porque nos hemos convertido en jueces, los cuales vemos con mucha facilidad el pecado en los demás y no vemos el pecado que hay en nosotros, que nos limitaría completamente a hacer cualquier clase de juicio. Ten misericordia, oh Dios, de nuestras vidas, y permite que tu palabra, Señor, al hablar a lo profundo de nuestro corazón, nos conduzca a un verdadero arrepentimiento delante de ti. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.